Hola a todos, bienvenidos al octavo episodio de nuestro canal Dentro de mi propia mente. Hoy les traigo un relato que seguro les helará la sangre. Vamos a hablar del peligroso pecado de la soberbia y cómo puede convertirse en la perdición de cualquiera que caiga en sus garras. Esta historia tiene lugar en la hermosa y misteriosa ciudad de Cuenca, en sus calles empedradas y entre sus antiguas estructuras, donde los secretos parecen esconderse a plena vista. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Y asegúrate de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos de terror. Mientras escuchas la historia, deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de nuestro protagonista? ¿Habías escuchado alguna vez de una torre maldita en Cuenca? Comparte tus respuestas. Ahora sí, comenzamos. En el corazón de Cuenca, cerca de la Plaza Mayor y a pocos pasos de la Catedral de Cuenca, se alzaba una torre que pocos se atrevían a mencionar. Era una torre escondida en la calle San Pedro, entre edificios de piedra que parecían susurrar al pasar. Decían que, mucho antes de que Cuenca fuera un destino turístico, esa torre había sido testigo de tragedias y misterios olvidados. Ahora, en pleno siglo XXI, la mayoría la ignoraba, pero Marcos, un arquitecto famoso por su arrogancia, la veía como una oportunidad única. Una tarde nublada, cuando las nubes pesadas parecían arrastrarse sobre el horizonte, Marcos decidió explorar la torre. Caminó por la calle de las Torres, pasando por el puente de San Pablo, donde la niebla comenzaba a envolver los antiguos edificios, como si quisiera advertirle de lo que estaba a punto de hacer. Sus pasos resonaban en el silencio, hasta que llegó frente a la puerta de la torre. Era una estructura alta y desgastada, con muros que parecían inclinarse peligrosamente. La entrada estaba cubierta de enredaderas, y al abrir la puerta, un crujido reverberó por la calle vacía. Esto es solo una vieja construcción, una reliquia que necesita mi toque, se dijo a sí mismo. Dentro la oscuridad era abrumadora. El aire estaba cargado de un frío penetrante, y el silencio era tan denso que hasta el más mínimo movimiento parecía una profanación. Marcos comenzó a subir por las escaleras de piedra, una espiral que se retorcía hacia arriba, apenas iluminada por la tenue luz de su linterna. A medida que subía, el sonido de sus pasos se distorsionaba, volviéndose más y más agudo, como si la torre misma quisiera advertirle de que retrocediera. Finalmente, llegó a la cima, donde encontró un salón vacío. El único objeto en la habitación era un espejo enorme, colocado en una pared cubierta de grietas. El marco dorado estaba decorado con motivos que recordaban a las antiguas leyendas de Cuenca, con criaturas talladas que parecían vigilar a quien se acercara. Marcos no pudo resistirse. Avanzó hacia el espejo y al mirarse notó algo extraño. Su reflejo parecía más alto, más fuerte, casi irreal. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Cuando restaure esta torre, pensó, será la obra que me hará famoso en toda Cuenca y más allá. De repente su reflejo en el espejo cambió. Sus ojos se oscurecieron y una sonrisa burlona apareció en su rostro reflejado. Antes de que pudiera retroceder, la figura en el espejo comenzó a moverse por sí misma. Salió del cristal como si la superficie fuera agua y un frío viento sopló en la sala, apagando la linterna de Marcos. «Tú no eres real», gritó Marcos, dando un paso atrás, pero la figura ya estaba frente a él. «Soy tan real como tu soberbia», susurró la figura con la misma voz de Marcos, pero llena de una fría malevolencia. El miedo comenzó a apoderarse de él. Intentó moverse, pero era como si sus pies estuvieran anclados al suelo. La figura avanzó lentamente, y en el silencio absoluto, la torre parecía vibrar con una energía oscura. La figura alzó una mano, y Marcos sintió que era empujado hacia atrás. Su espalda chocó contra el espejo, pero en lugar de detenerse, el vidrio cedió, tragándolo en una oscuridad infinita. Marcos cayó en un vacío sin fin. Despertó en lo que parecía ser el mismo salón, pero las paredes eran negras como el azabache, y la atmósfera era opresiva, como si la torre lo estuviera aplastando con su peso invisible. Frente a él estaba la figura, observándolo con una sonrisa cruel. «Este es tu castigo», dijo. «Querías ser inmortal, y lo serás, atrapado en esta torre sin poder salir, mientras yo tomo tu lugar en el mundo real». Desesperado, Marcos intentó atacar a la figura, pero sus manos pasaron a través del aire como si él fuera un fantasma. La figura se rió, una risa hueca que resonó por toda la sala. Lentamente se dio la vuelta y caminó hacia el espejo,
atravesándolo como si fuera una puerta abierta. Marcos intentó seguirlo, pero el espejo ahora era sólido, una barrera inquebrantable. Golpeó con todas sus fuerzas, pero el cristal no cedía. Fuera del espejo, la figura que lo había reemplazado salió de la torre y caminó tranquilamente hacia la Plaza Mayor, saludando a los turistas y comenzando su vida bajo la identidad de Marcos. Pasaron los días y luego los meses. Marcos, atrapado en el interior oscuro de la torre, comenzó a perder la noción del tiempo. La soledad lo devoraba, y la única conexión con el exterior era el espejo, desde donde observaba cómo la figura vivía su vida en Cuenca, restaurando la torre y ganando fama. Los turistas visitaban la estructura renovada, caminando por la Plaza Mangana y contemplando la belleza del trabajo que, según todos, había sido realizado por el genio arquitecto que era Marcos. Pero el verdadero Marcos estaba allí, en las sombras, atrapado por su propio reflejo, condenado a vagar en la oscuridad de la torre para siempre. Y así terminó la historia de Marcos, el hombre que quiso ser recordado por siempre, pero que terminó desapareciendo en las sombras de su propia ambición. La torre de la calle San Pedro sigue en pie, sus muros susurrando secretos a quienes se atrevan a escuchar y esperando a la próxima víctima que se acerque demasiado, confiada en su propio orgullo. No olvides dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la historia. ¿Crees que alguien más se atreverá a desafiar la torre algún día? Si te gustó el relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias aterradoras como esta. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda historia de nuestro 8º episodio en Dentro de mi propia mente. Hoy les contaré una historia oscura que ocurre en una iglesia abandonada en el corazón de Quito, un lugar donde la historia y lo sobrenatural se mezclan de una manera aterradora. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de terror. Y mientras escuchas este relato, cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar a una iglesia abandonada de noche? ¿Hasta dónde llegarías tú por descubrir la verdad? Me encantaría conocer tus pensamientos. Prepárate, apaga las luces, ajusta el volumen y déjate llevar por lo que está por venir. Empezamos. En el corazón de Quito se alza una iglesia antigua y abandonada, escondida en las sombras del tiempo. Hay una leyenda sobre ese lugar, una historia que aterra a quienes se atreven a escucharla. Martín, un joven historiador fascinado por lo oculto, decidió ir una noche a esa iglesia para investigar la verdad detrás del primer pecado capital. Se decía que, siglos atrás, alguien había cometido el primer pecado en ese lugar, dando inicio a una maldición que seguía viva. Martín llegó hasta la puerta de la iglesia. Estaba rota y cubierta de enredaderas. Empujó con fuerza y la madera vieja crujió, dejando escapar un gemido que parecía venir del fondo del edificio. Adentro el aire estaba denso, como si llevara siglos sin moverse. Caminó lentamente entre los bancos cubiertos de polvo, mientras los vidrios rotos de los vitrales dejaban pasar la luz de la luna, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Cuando llegó al altar, notó algo extraño. En una esquina, una figura oscura lo observaba desde las sombras. No podía ver su cara con claridad, pero sus ojos brillaban intensamente, como si tuvieran vida propia. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo la figura con una voz que parecía un susurro en el viento, pero a la vez resonaba por toda la iglesia. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín, pero se obligó a mantener la calma. «Estoy aquí para conocer la verdad sobre el primer pecado», dijo, intentando que su voz no temblara. «Quiero saber por qué esta historia aún atormenta a Quito». La figura soltó una risa baja que rebotó en las paredes de la iglesia, como si viniera de todos lados a la vez. «La verdad», dijo lentamente, burlándose. «El primer pecado no fue solo una acción, fue una decisión. Y esa decisión es la que condenó a todos los hombres». Martín sintió que el ambiente se volvía más pesado. Dio un paso atrás y de repente una fuerza invisible pareció empujarlo, haciéndolo tambalearse. «¿Quién eres tú?», preguntó, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. «Soy la esencia del pecado, la sombra de la soberbia que te trajo aquí», dijo la figura, dando un paso adelante. La luz de la luna iluminó brevemente su rostro, pero en lugar de una cara, Martín vio varias, cambiando constantemente, como si el rostro fuera un reflejo distorsionado de muchas personas. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero trató de luchar contra él.
Las paredes parecían cerrarse, el aire era cada vez más denso y la presión en su pecho aumentaba. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían, como si estuvieran pegadas al suelo. No eres real. Esto no es real, murmuró Martín, aunque sentía que cada palabra que decía era más débil que la anterior. Soy tan real como tu deseo de saber, como tu ambición de descubrir lo que no debes, dijo la figura, acercándose más. La iglesia se oscureció aún más y la luz de la luna pareció desvanecerse por completo. Una brisa helada comenzó a girar a su alrededor y en ella escuchó susurros, susurros que hablaban de otros que habían caído en la misma trampa antes que él. Martín cayó de rodillas. Su respiración era rápida y descontrolada. Las voces llenaron su cabeza y de pronto vio imágenes de personas que habían buscado lo mismo que él, que habían querido entender lo prohibido. Sus rostros estaban llenos de terror y desesperación. Ellos también buscaron la verdad y pagaron el precio, dijo la figura, inclinándose hacia Martín. Y tú, Martín, también pagarás. El viento se convirtió en un torbellino y Martín sintió que una fuerza invisible tiraba de él. Su mente se llenó de gritos y rostros deformados por el miedo. La iglesia estaba sumida en la más absoluta oscuridad y la figura estaba a solo unos centímetros de su cara. El primer pecado no fue el del hombre que desafió a Dios, susurró la figura. Fue tuyo, Martín. El pecado de querer ser más de lo que eres, de pensar que puedes desafiar lo eterno. Martín abrió la boca para gritar, pero su voz murió en su garganta. De repente la figura extendió la mano, y en ese momento sintió como su vida era arrancada de su cuerpo. Cayó al suelo, sintiendo como el frío se apoderaba de él, hasta que no quedó nada. La iglesia quedó en silencio. Afuera la luna se escondió tras una nube y las sombras se adueñaron del lugar. La historia de Martín se convirtió en una más dentro de la maldición, y la figura desapareció en la oscuridad, esperando la llegada de la próxima víctima. Gracias por escuchar esta segunda historia de nuestro 8º episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a Dentro de mi propia mente y activar la campanita para más relatos oscuros y misteriosos. Nos encantaría saber qué piensas de esta historia. ¿Crees que hay lugares que encierran maldiciones reales? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Martín? Déjalo en los comentarios y nos vemos en la próxima historia. Bienvenidos al 8º episodio de Dentro de mi propia mente, un canal donde exploramos los relatos más aterradores y misteriosos. Esta es la tercera historia de este episodio y te aseguro que no querrás perderte lo que está por venir. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante. Y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo que sucedió en la biblioteca de la Universidad Central fue un encuentro paranormal o hay una explicación lógica? Queremos saber qué piensas. Esta es la historia de Laura, una estudiante de psicología en la Universidad Central del Ecuador. Como muchas veces, ella se encontraba en la biblioteca de la universidad, ese lugar vasto y silencioso, rodeado de libros viejos y estanterías altas. Estaba sentada cerca de la ventana del segundo piso, en el área conocida como la sala de lectura Tomás Darbón, un sitio tranquilo donde los estudiantes suelen estudiar o leer en completa paz. La tarde estaba oscura, con las nubes cubriendo el sol, lo que hacía que la luz se desvaneciera lentamente. Laura no estaba acostumbrada a estudiar tan tarde, pero ese día, como tantos otros, la carga de exámenes la mantenía concentrada en sus libros. Estaba casi sola. La biblioteca, grande y llena de historia, solía ser un lugar tranquilo después de las 6 de la tarde. Solo un par de estudiantes más estaban en las mesas cercanas, y el único sonido era el de las páginas pasando y las teclas de los teclados de computadora. Sin embargo, algo en el ambiente no estaba bien esa tarde. Mientras Laura pasaba las hojas de un libro sobre psicoanálisis, algo extraño sucedió. En la esquina de su visión, algo captó su atención. Una figura que se sentaba al otro lado de la mesa, en una de las sillas más cercanas a la pared de libros. Era una chica joven, con una apariencia algo desaliñada, como si no hubiera descansado en días. Su piel pálida reflejaba la poca luz del lugar, y su cabello largo y oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros. ¿Quién será esta chica? No la he visto antes por aquí, pensó Laura. Curiosa, Laura levantó la vista de su libro y la miró con atención.
La joven no parecía notar su mirada y se mantenía completamente en silencio, absorta en lo que parecía ser una libreta llena de anotaciones. Tras unos momentos de duda, Laura decidió hablarle. «Hola, ¿tú también estás preparando para los exámenes?» La joven levantó la cabeza lentamente, y Laura se dio cuenta de que sus ojos tenían una mirada fija, como si estuviera mirando algo muy lejos. No parecía sorprendida por la interrupción. «Sí, más o menos. Pero estos libros», dijo mirando las estanterías llenas de volúmenes, «tienen más secretos de los que imaginas». «Pues sí, la biblioteca está llena de historias y teorías. ¿Pero no te parece raro estudiar tan tarde?» El edificio se está vaciando. La chica la miró intensamente, sus ojos oscuros brillaban en la penumbra. «No importa, a veces lo que importa es lo que está más allá de los libros. En este lugar, todo tiene memoria». «¿Memoria? ¿Te refieres a las historias o...?» La chica asintió lentamente y entonces, en un susurro casi imperceptible, dijo: «Las personas dejan su alma en este lugar. Los libros no son solo de papel, algunos de ellos son almas atrapadas». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Aquel comentario parecía sacado de una película de terror, pero lo peor estaba por venir. La chica se levantó y con paso lento caminó hacia el pasillo que conducía a los baños. No miró atrás, pero antes de irse, Laura vio que sus pies no tocaban el suelo, flotaba ligeramente, como si no tuviera peso. Algo en su interior la empujó a ir tras ella, pero cuando llegó a la esquina del pasillo ya no había señales de la chica. No había rastro alguno. Confusa y un poco asustada, Laura regresó a su mesa. Miró a su alrededor, pero la biblioteca estaba vacía, mucho más vacía de lo que había estado minutos antes. Al día siguiente, cuando Laura pasó por la seguridad de la universidad, el guardia la miró preocupado. «Señorita, ¿usted estuvo en la biblioteca ayer por la noche? Las cámaras de seguridad mostraron algo raro. Parecía que estaba hablando con nadie». «¿De qué habla?» «Estaba allí estudiando, como siempre. Hablé con una chica, pero en las cámaras solo se la ve hablando al vacío. La cámara no muestra a nadie más. Y eso no es todo. Hay algo más extraño». El guardia comenzó a revisar las grabaciones y le mostró a Laura las imágenes. Efectivamente, ella estaba hablando, pero no había ninguna figura visible a su alrededor, solo el silencio de la biblioteca. Intrigada y aterrada, Laura decidió hablar con las autoridades de la universidad al día siguiente. Juntos, revisaron los archivos de antiguos estudiantes y las historias relacionadas con la biblioteca. Fue entonces cuando encontraron algo que les heló la sangre. Una fotografía antigua de una estudiante llamada Estela García, que había desaparecido hace años. Según los informes, Estela había sido una estudiante de literatura y su cuerpo fue encontrado al pie del Tungurahua después de un trágico accidente. Se decía que había estado obsesionada con los libros, especialmente con aquellos sobre fenómenos paranormales. La foto de Estela era sorprendentemente similar a la chica con la que Laura había hablado en la biblioteca. Su cabello oscuro, su piel pálida y la misma mirada distante. Pero lo más perturbador fue que Estela había muerto hace más de 10 años. Según los testimonios, nunca nadie había visto su cadáver, pero después de su muerte, muchos estudiantes afirmaron haberla visto en diferentes lugares de la universidad. El encuentro con la joven había sido real, pero de alguna manera, Laura había hablado con un espíritu atrapado en la universidad. La leyenda del fantasma de Estela seguía viva entre los muros de la universidad, un alma perdida que aún caminaba entre los pasillos, buscando algo que jamás encontraría. ¿Qué opinas? ¿Fue un encuentro paranormal o una simple coincidencia? ¿Alguna vez has experimentado algo similar en tu universidad o en un lugar de estudio? Cuéntanos en los comentarios. Y si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. ¿Te atreverías a estudiar en la Universidad Central después de saber lo que acecha entre sus pasillos?